Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar la lectura del libro Pep Guardiola, otra manera de ganar, la biografía, de Guillem Balaguer. Entonces, prosigamos. Segundo, la decisión. Antes del anuncio oficial, la pista más destacada que reveló Guardiola acerca de su futuro pasó inadvertida para muchos. Se la dijo a un periodista italiano, en su tercer año frente al primer equipo del Barça, en una conversación que tenía que incluirse en un DVD sobre la historia del Brescia. Pep, que no concedía entrevistas individuales, había hecho una excepción, pero finalmente fue traicionado y sus declaraciones acabaron en la televisión nacional italiana. No se trataba tanto de una evaluación de su situación personal como de la descripción de una constante histórica, aplicable no solo al Fútbol Club Barcelona, sino a la mayoría de los clubes de gran envergadura. Pero ciertamente servía para calibrar lo que sentía. Según Guardiola, para estar en una gran institución durante 4 años, has de tener mucho coraje. Los jugadores se cansan de ti y tú te cansas de los jugadores. La prensa se cansa de ti y tú te cansas de la prensa, de ver las mismas caras, de contestar las mismas preguntas, siempre lo mismo. Al final, eres consciente de que ha llegado el momento de marchar, de la misma forma que lo comprendí cuando era jugador y un día me dije, me parece que ha llegado la hora de irme. Llegó también la hora de despedirse como entrenador. Justo después de que el Chelsea se clasificara para la final de la Champions, al empatar 2-2 en el Camp Nou, ganó 3-2 en el cómputo global, un partido en el que los visitantes acabaron jugando con 10 durante casi una hora, Guardiola convocó al presidente Sandro Rosell a una reunión a la mañana siguiente en su casa. Pep también habló con el segundo entrenador, Tito Vilanova, y le comunicó lo que éste ya sospechaba, que no iba a continuar. Guardiola le sorprendió con una predicción. Creo que te propondrán que me sustituyas, anunció, y yo te apoyaré en la decisión que tomes, sea la que sea. Vilanova no lo sabía, pero su nombre había salido a colación por primera vez en una conversación entre Zubizarreta y Guardiola en el mes de noviembre. ¿Crees que Tito podría reemplazarte si al final decides no renovar?, preguntó entonces el director deportivo. Claro que sí, contestó Pep, a pesar de que no sabía si su amigo iba a aceptar el puesto o si Zubizarreta hablaba en serio. A las 9 de la mañana del día siguiente, Pep Guardiola se reunió en su casa con Sandro Rosell, Andoni Zubizarreta, Tito Vilanova y el vicepresidente Josep Maria Bartomeu. En ese encuentro, el entrenador les comunicó que no renovaría el contrato con el FC Barcelona. Durante las 3 horas de conversación, Pep explicó las razones que le impulsaban a abandonar el club. ¿Recordáis todo lo que hemos hablado durante la temporada? Nada ha cambiado. Me marcho. Tengo que marcharme, les dijo. La derrota frente al Real Madrid y la eliminación ante el Chelsea no tuvieron ninguna relevancia en la decisión, aunque ambas sirvieron de catalizador para acelerar la cadena de acontecimientos. Al día siguiente, se lo comunicó a sus padres, y aunque su madre, Dolors, pensaba que la salud de su hijo estaba por encima de todo, también sintió que se le encogía el corazón al oír la noticia. En todo caso, Dolors sabía que Pep necesitaba espacio para relajarse, para descansar, para recuperarse. Así es como también lo interpretó su padre, Valenti. Su hijo se sentía desbordado por tanta responsabilidad hacia los socios, la afición y el club. Según Ramón Besa, de El País, su padre comprendió e incluso predijo el desenlace en septiembre, cuando Guardiola recibió la medalla de oro del Parlament de Cataluña. Cuando empiezan a llegar los honores, es hora de preparar las maletas, dijo entonces Valenti. Tal y como reveló el periodista Luis Martín, también en El País, en los 2 días previos al anuncio público de su marcha, muchos intentaron que Pep cambiara de opinión. Mensajes de Valdés, Iniesta, Xavi
y especialmente de Messi, pese a que las últimas decisiones de Pep habían marcado cierta distancia con su mejor futbolista, inundaron la bandeja de entrada de su móvil, confiaban en su continuidad y le mostraban su apoyo. Vilanova le pidió que reconsiderara la decisión. A su bizarreta se le ocurrió una idea disparatada, una de esas esperanzas desesperadas que uno tiene que expresar por más que ya conozca la respuesta. Hay una vacante en uno de los equipos de las categorías inferiores. Si quieres, es tuya. Lo que más te gusta es entrenar a niños, ¿no? Pep le miró, intentando descifrar qué había detrás de aquella oferta. Contestó a su amigo con la misma ambigüedad. Bueno, pues no es mala idea. Los dos se echaron a reír. 2 días después de anunciar su marcha al presidente, llegó el momento de comunicar su decisión a los jugadores. Nadie en la plantilla estaba seguro del desenlace. Tras caer eliminados en semifinales de la Champions frente al Chelsea, Carles Puyol se quedó en el estadio un rato más que el resto de la plantilla a la espera de concluir un control antidopaje. Se enteró de que Pep estaba retrasando su intervención en la rueda de prensa y concluyó que era una buena señal. Esta semana nos dirá que se queda seguro. No quiere dejarnos en estos momentos, le comentó a uno de sus compañeros de equipo. El central internacional admite ahora que no tiene futuro como clarividente. Después del partido de la Champions, Guardiola dio a los jugadores un par de días de descanso. Sus pupilos, de vuelta al trabajo, habían oído rumores y sabían lo de la reunión con Russell, pero no estaban seguros de lo que iba a suceder. Por la mañana, los titulares de la prensa se hacían eco de la incertidumbre. La portada de Mundo Deportivo aparecía dividida en dos, una mitad con el titular Pep se va y la otra con no se va. Prácticamente toda la plantilla pensaba que la reunión antes del entrenamiento era meramente para confirmar que Guardiola se quedaba. Parece animado, se decían los unos a los otros. Todos esperaban que el técnico hubiera sido capaz de desprenderse de sus dudas y temores y que se quedara un poco más, quizá otra temporada. Solo un puñado de personas sabía lo que Pep iba a comunicarles. Los jugadores se reunieron en el vestuario de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. No se oyeron bromas, nadie alzaba la voz. El leve murmullo se trocó en silencio cuando Pep entró en la sala y empezó a hablar. Mientras los jugadores conocían la noticia, Sky Sports News difundía en exclusiva la decisión de Guardiola. La revelación cayó con la solemnidad y severidad de un muro. El entrenador del FC Barcelona abandonaba el club. Sois los mejores, y estoy orgulloso de todos vosotros. Pero me he quedado sin energía, así que ha llegado el momento de marcharme. Estoy agotado. Pep parecía relajado, pero su voz traicionaba sus emociones. Estaba usando los mismos trucos que utilizaba cuando quería demostrar a su equipo dónde radicaba la flaqueza del rival. Estaba intentando convencerles de que era lo mejor que podía pasar, y para ello apeló, de nuevo, como cientos de veces, a los sentimientos de los jugadores. En octubre le comenté al presidente que el final de mi etapa como entrenador estaba próxima, pero no os lo podía decir a vosotros porque podría haberse convertido en un problema. Ahora es definitivo. El próximo entrenador que tengáis aportará cosas que yo ya no os puedo dar. Tendrá energía. Sería un riesgo que yo continuara, porque nos podríamos hacer daño. Para mí, sois muy importantes, y nunca me lo perdonaría. Son tantas las jugadas que había imaginado y que vosotros habéis convertido en realidad. Así que me voy con el sentimiento de haber hecho bien el trabajo, de haber cumplido con mi deber. Este club tiene un poder imparable, pero soy el tercer entrenador en su historia con el mayor número de partidos ganados. Y en tan solo 4 años. Lo que hemos conseguido ha sido excepcional, porque los entrenadores del Barça no duran mucho. Y nosotros hemos aguantado todas estas temporadas porque hemos ganado. Sin embargo, mientras eso sucedía, yo me iba desgastando. Me voy satisfecho. El presidente me ha ofrecido otro puesto
pero si realmente quiero recargar pilas, necesito alejarme del club. El silencio del vestuario dolía. Tras una pequeña pausa, Pep continuó. Quería decíroslo ahora que estamos fuera de las grandes competiciones, porque así tendré tiempo de despedirme de cada uno de vosotros personalmente, de llamaros uno a uno a mi despacho para daros las gracias. No quiero aplausos ni nada parecido. Así que, a entrenar. Pep dio unas palmadas para recalcar que la charla había concluido. Tocaba entrenar. En menos de un cuarto de hora, la historia del club había dado un giro definitivo. Los jugadores estaban confusos, desconcertados. Aquel día en el campo de entrenamiento, Guardiola no exigió demasiado al equipo. Sabía que tenían que asimilar el golpe. Para los jugadores, aquella sesión fue la primera en su camino hacia la renovación de ideas y de ilusión. Para Pep, representó el principio del fin de un trayecto que había empezado 3 décadas atrás, en un tranquilo pueblo catalán de nombre Santpedor. Segunda parte. Pep, de una plaza en Santpedor al banquillo del Camp Nou. Plaza principal del pueblo de Santpedor, una mañana cualquiera de 1979. A medida que nos aproximamos al pueblo donde Pep pasó su infancia, dejamos atrás el valle que lo rodea. Las casas descansan como pequeños dados lanzados hace tiempo y abandonados al final del tapete color verde y tierra. El aire es fresco. La greda seca eleva su olor. Huele a calma, pues, y a antiguo. En el horizonte, el perfil rocoso de Montserrat, el impresionante macizo cerrado e ícono de Cataluña que se eleva por encima del valle como una plantilla de cartón, un majestuoso telón de fondo al imperturbable pueblo que duerme a 70 kilómetros de Barcelona. Uno de los primeros edificios de esta población de 7.500 habitantes es la nueva casa de los progenitores de Guardiola, construida por su padre Valentí, albañil de oficio. Es un inmueble moderno de 3 plantas, justo al lado de la carretera principal, en un área salpicada de nuevas edificaciones. De camino al centro de Santpedor, unas pocas fábricas maltratadas por el tiempo nos recuerdan el reciente pasado industrial de la población y ofrecen un contraste con los arcos medievales que te dan la bienvenida. Santpedor es de esos pueblos en los que los habitantes te saludan por la calle, porque así lo han hecho siempre. Los que se reconocen se detienen a charlar un rato sobre los mismos temas de siempre, como cualquier otro día. La amplia carretera empieza a fusionarse con sinuosas calles centenarias, angostas y laberínticas, que desembocan en una de las 2 plazas principales de Santpedor, la Plaza Gran y la Plaza de la Generalitat. Esta última también era conocida como Plaza de Berga, pero ahora los vecinos se refieren a ella como la plaza donde nació Guardiola. Prácticamente todas las mañanas de 1979, un chaval espigado de 10 años salía de la casa número 15 de la Plaza de la Generalitat y se dirigía al centro de la misma con un balón bajo el brazo. El niño, de piernas tan delgadas como fideos y al que los vecinos llamaban Guardi, esperaba a que llegara el resto de la pandilla, incluida Pilar, dándole pelotazos a la pared. En esa época no existía la PlayStation, y por las carreteras circulaban tan pocos coches que no era necesario instalar semáforos. Los chavales no corrían peligro si decidían hacer un partidillo en medio de la plaza, cosa que ocurría a menudo. Pep jugaba antes de ir a la escuela y también después, de vuelta a casa, siempre con el esférico pegado a su costado o masajeado por el pie derecho, controlado, servicial. A la hora del recreo, justo antes de comer, al acabar en las calles empedradas alrededor de las fuentes. No había comida familiar que no empezara con un maternal: «Deja el balón 5 minutos y ven aquí». Por aquel entonces, la vida en general era mucho más relajada. Había menos protocolo, menos burocracia, tal como recuerda Guardiola. Bajabas a la plaza y te pasabas el tiempo jugando hasta que te llamaba tu madre o anochecía, y ya no se veía la pelota. Así de simple. No necesitabas ir a un campo de fútbol ni organizar partidos.
ni siquiera quedara una hora determinada. No había porterías, ni tampoco carteles que prohibieran jugar al balón. La persiana metálica de un garaje hacía las veces de portería, y había peleas para decidir quién hacía de guardameta. Pilar pasaba de ser la elegida. Chutaba fuerte y tenía un buen toque, y durante más de una década, el equipo femenino del pueblo vecino se benefició de sus horas de práctica con Pep y el resto del grupo. La otra disputa era para conseguir formar parte del equipo de Guardi, y si te tocaba jugar con él, la táctica era clara: había que pasarle el balón. Todos sus amigos eran conscientes de que tenía algo que los demás no poseían. Al final, para evitar discusiones, decidieron que Pep sería quien eligiera los dos equipos, siempre en busca de cierto equilibrio, para que el partido mantuviera la tensión. De esa manera tan natural, y desde esa edad tan temprana, Pep, sin reservas ni dudas, asumió su liderazgo. Y cuando, en uno de esos partidos en plena calle que podía durar todo el sábado o el domingo, uno de los niños destrozaba algo en la plaza con un pelotazo desafinado, una sonrisa de Pep siempre lograba sacarlo del apuro. Hoy los coches pueden atravesar la plaza e incluso aparcar en el centro. Ya no es un sitio donde los niños puedan jugar, hay un cartel que lo impide. Cuando Pep regresó al Fútbol Club Barcelona para entrenar al B, las pequeñas escapadas a Santpedor y los largos paseos por los alrededores del pueblo se convirtieron en un hábito. Reflexivo hasta casi la meditación, a Pep también se le vio por su pueblo mientras debatía si era buena idea saltar al primer equipo. Luego, durante los 4 años en los que se dedicó a cambiar el mundo del fútbol, apenas se le vio, aunque su presencia se siente en muchos de los rincones de Santpedor. El polideportivo municipal lleva su nombre. Su fotografía adorna varios bares. Hay una placa conmemorativa en el centro de la plaza dedicada al Fútbol Club Barcelona, colocada por la Peña Culé de la localidad, que por cierto ha ganado 100 socios adicionales en los últimos 4 años. La popularidad del fútbol se ha incrementado en el pueblo hasta tal punto que los equipos de balonmano y de otros deportes han quedado reducidos a la mínima expresión. Los niños solo quieren ser como Guardiola, y con marcado orgullo te recordarán que comparten con él procedencia y sueños. Así pues, hay un poco de Pep en Santpedor, pero también hay mucho de Santpedor en Pep. Las conversaciones a media voz que se oyen en el pueblo son en catalán, igual que las señales y los nombres de las calles. La señera cuelga de muchos balcones y en bastantes edificios abandonados se pueden ver grafitis que expresan una fuerte conciencia de identidad catalana. El pueblo tuvo en sus orígenes el honor de ser considerado Carrer de Barcelona, una distinción medieval con todos los privilegios y franquicias que ello suponía. Santpedor era una vía, pues, hacia Barcelona, la capital de Cataluña, y el destino que cambiaría la vida de Guardiola, orgulloso de todo ello. En realidad, solo se puede estar satisfecho de tanta historia y tanta raíz. Hijo de los Guardiola Sala, sus padres son como la mayoría de los progenitores del pueblo, humildes y trabajadores. Ellos sembraron la semilla. ¿O fue acaso Santpedor? David Trueba cree que el técnico es fruto de sus padres y de sus orígenes. Hijo de albañil, nacido en un pueblo del que quiso salir pero que le sirve de referencia, Valenti y el resto de su familia le han inculcado viejos valores, de esos de otra época, de cuando los mayores no tenían dinero ni propiedades para dejar en herencia a sus hijos, solo dignidad y principios. Lo dice Trueba. Cuando se trata de analizar o juzgar a Guardiola, hay que recordar que, debajo del traje elegante, el jersey de cachemir y la corbata elegida, está el hijo de un albañil, que dentro de los caros zapatos italianos hay un corazón en alpargatas. Cuando Pep piensa en su infancia en Santpedor, en sus padres, en los interminables partidos en la plaza, no recuerda un momento específico, sino un sentimiento: felicidad, alegría en su estado más simple, más puro. Y esa sensación lo invade de nuevo cuando va a visitarlos, o a su tía Carmen y a su tío José, o a cualquier otro familiar que todavía resida en Santpedor, y se sienta con ellos en la plaza del pueblo,
hasta que una legión de admiradores se cuela en esa escena privada y rompe la magia. De vuelta a su infancia, cuando el sol se ponía en la plaza, el joven Pep enfilaba hacia su casa y dejaba el balón en un rincón de su habitación, un modesto espacio decorado con poco más que un póster de Michel Platini, la cara del fútbol cuando Guardiola tenía 10 años. Pep nunca lo había visto jugar, pero había oído a su padre y a su abuelo hablar sobre la habilidad del jugador de la Juventus, sobre su capacidad de liderazgo, su aura. Lo único que Pep sabía sobre Platini eran las sabias palabras de su progenitor y su abuelo, y por supuesto, el póster del francés, elegante, acariciando el balón con la cabeza erguida, contemplando el horizonte e imaginando el próximo pase. La atracción fue instantánea. 5 años más tarde, un joven recogepelotas del Camp Nou llamado Pep Guardiola intentaría conseguir el autógrafo de Platini, y al no lograrlo, acabó por aprender una lección crucial, una que le serviría con Lionel Messi. Pero esa es otra historia, para otro capítulo. Alumno aplicado en el colegio religioso donde estudiaba, Pep era un tros de pa, como dicen en catalán, un niño educado, ansioso por aprender, incluso dispuesto a ayudar en la iglesia cuando lo requería el párroco. Lo más cercano a una rebelión que el pequeño guardia cometía era cuando desaparecía de repente en las pocas ocasiones en las que su padre le pedía que lo ayudara a poner ladrillos. Pep tenía además cara de buen chaval, una ventaja casi siempre, aunque a veces podía convertirse también en una pequeña contrariedad, como cuando le tocaba hacer el ángel en las funciones navideñas del pueblo. Tenía que tragarse la timidez para que todo saliera bien. A los 7 años, Pep cambió de escuela, La Salle de Manresa, una institución católica a unos pocos kilómetros de su casa. Fue el destino de su primer exilio. En el nuevo colegio se respiraba un ambiente estricto, pero consiguió adaptarse sin grandes sobresaltos al nuevo entorno y a sus nuevos profesores. El hermano Virgilio le enseñó sus primeras palabras en inglés, un idioma que ahora domina a la perfección, como se puede comprobar en casi todas las ruedas de prensa de la Liga de Campeones. Si le preguntan en italiano, también se atreve. ¿Y en francés? Claro. En La Salle, los rasgos de su fuerte personalidad comenzaron a definirse. Muy exigente consigo mismo, genuinamente encantador y obsesionado por el fútbol. Pero por encima de todo, Pep demostró ser un excelente receptor. Y, como una esponja, absorbía conocimientos de todos los que le rodeaban, especialmente de los mayores. Era un poco más alto y más delgado que la mayoría de sus compañeros. Dice su madre que no paraba quieto y eso le impedía ganar el peso que le correspondía por su edad. Quizá, pero en todo caso seguía siendo el primer jugador al que siempre elegían los capitanes y frecuentemente el único participante en uno de sus juegos favoritos, mantener el balón en el aire sin tocar el suelo. Era una competición con un solo participante, no tenía sentido retarle. Durante uno de esos partidos en La Salle, 2 ojeadores del Club Gymnastic de Manresa se fijaron en él, en su don de mando, en su extremada delgadez, en su habilidad en el pase. Con el beneplácito de su padre, Valentí empezó a entrenarse en el Gymnastic 2 o 3 veces por semana, donde pronto le inculcaron algunos principios básicos. No pises a nadie, pero no te dejes pisar por nadie. La cabeza siempre alzada, máximo 2 toques. Mantén el balón en el suelo. Si la regla de oro para el éxito en el fútbol son los buenos entrenadores, Pep había empezado en el sitio adecuado. Lo habitual es que un niño del pueblo de Pep fuera del Barça. Solo había en San Pedro un fan del Español, su abuelo, que un día incluso colgó un póster de los blanquiazules en la pared de la casa familiar. Una pequeña provocación o quizá una manera de recordarles a todos que no todas las calles llevan al Camp Nou. Pero esto no influyó en la adhesión deportiva de Pep. Mi abuelo era la persona más buena del mundo y con un corazón tan grande que no le cabía en el pecho. Tenía un enorme sentido de la compasión, así que casi se sentía obligado a apoyar al equipo más pequeño, el que tenía menos posibilidades de ganar. En nuestro pueblo no había ningún otro seguidor del Español, aparte de él. Un compañero de equipo de Pep en el Gymnastic
tenía un familiar que disponía de carnet de socio del Barcelona, y Pep le sugirió que se lo pidiera prestado un día para ir a ver un partido en el Camp Nou. En 1982, con 10 años, Pep se dirigió a Barcelona para ver por primera vez en el Camp Nou un partido de la Liga, el Barça-Osasuna. La calle que llevaba hasta el estadio era un río de gente con banderas del Barça, y Pep experimentó un increíble sentimiento de alegría, de entusiasmo, de formar parte de algo grande, una pequeña epifanía. Mientras se sentaba en la fila 7 de la grada norte, justo a un lado de la portería, murmuró a su amigo algo que miles de niños han repetido en cada partido antes y después de aquel día. Pagaría millones por poder jugar un día en ese campo. De hecho, cuando estaba en el Gymnastic, Pep participó en varios amistosos contra los equipos de la cantera del Barça, fuente de lecciones valiosas sobre sus propias limitaciones y las de su equipo. Él era el mejor jugador en el Gymnastic, pero se dio cuenta de que había muchos chavales como él, o incluso mejores, que lucían la camiseta azulgrana. Fue en aquella época, y sin que su hijo de 11 años lo supiera, cuando Valentí rellenó un formulario publicado en un diario deportivo en el que se ofrecía la oportunidad de participar en unas pruebas de selección del Barça. «Los del Barcelona quieren verte», le dijo su padre unos días más tarde ante la sorpresa de su hijo. Pep acudió a los campos adyacentes al Camp Nou, nervioso, delgado, sintiéndose insuficiente. Jugó mal, y él lo sabía. Aquella noche no pudo dormir. Le pidieron que fuera otro día, pero no lo hizo mucho mejor. Le tocó situarse en la banda y Pep carecía de la velocidad y la fuerza para destacar. Le dieron otra oportunidad. En su tercera visita al Camp Nou, el entrenador le colocó en el mediocampo, donde, de repente, Pep demostró ser un imán para el balón, dirigiendo el juego ofensivo y marcando el ritmo. Había hecho lo suficiente. El Barcelona decidió que quería ficharle. Su padre guardó esa información hasta que estuvo seguro de qué era lo que más le convenía a su hijo. A Valentí y a Dolors les preocupaba que los continuos viajes a Barcelona resultaran demasiado estresantes para su vástago, que regresaba a casa más callado de lo habitual, aprensivo y con poco apetito. Después de hablar con su esposa, Valentí decidió rechazar la oferta del Barça. Creían que Pep era demasiado joven para instalarse en la Masía, demasiado ingenuo para vivir alejado de la familia, que todavía no era lo bastante fuerte como para competir o soportar la presión que ello suponía. En los años posteriores a aquella prueba, el fútbol siguió siendo una pieza fundamental en la rutina de la familia Guardiola, que se desplazaba continuamente a Manresa y viajaba por toda la región para presenciar los partidos de liga y los amistosos del Gymnastic. Pep fue promovido a capitán del equipo. El sueño del Barça parecía haber quedado relegado al olvido. Sin embargo, un par de años más tarde, el Fútbol Club Barcelona llamó de nuevo. Fue Valentí quien cogió el teléfono y escuchó la nueva propuesta. «Tenemos que hablar», le dijo a su hijo al volver de una sesión de entrenamiento con el Gymnastic. La familia, Valentí, Dolors y Pep, que tenía entonces 13 años, además de sus hermanos Pere, Olga y Francesca, estaba sentada a la mesa. Habían empezado a cenar. Su padre buscó la mejor manera de explicarle a su hijo adolescente que había vida más allá del pueblo y de la escuela católica. Intentó prepararlo para lo que probablemente le esperaría si se marchaba de casa y le advirtió que sus estudios tenían que seguir siendo una prioridad, que vivir en Barcelona le supondría nuevas obligaciones, responsabilidades y expectativas. Hasta ese momento, el fútbol en la vida de Pep no había sido más que un juego, pero a partir de ese momento, tendría la oportunidad de dedicarse al deporte que tanto amaba, en el club que adoraba, e incluso vivir de ello. Pep tomó nota de las palabras de su padre y comprendió lo que estaba en juego. Él ya había decidido que, si el Barcelona no volvía a contactarle, abandonaría su sueño de convertirse en futbolista profesional porque no podría soportar otro rechazo. Pero el Barça había llamado. La decisión estaba tomada. Pep Guardiola dejaría su casa, el pueblo y todo aquello que le era familiar.
se mudaría a la gran ciudad para entregarse por completo al proyecto de convertirse en futbolista profesional en el club que soñó. Un chaval saltando en una litera de la Masía, en Barcelona, una noche a principios de agosto, a finales de los 80. Poco después de aquella llamada, Pep, sus padres y su hermano Pere visitaron las instalaciones de la Masía en Barcelona, una vieja casa rural donde se alojaban los jóvenes jugadores de fuera de la ciudad condal, otros chavales que también habían dejado sus casas y sus familias. Tumbado en la cama superior de una de las literas, Pep abrió la ventana de la habitación que iba a compartir con otros 4 chicos. «Mira, mamá, cada día, cuando abra la ventana, veré el Camp Nou». Cuando Pep se instaló en la Masía, no se llevó el póster de Platini que adornaba su cuarto. Consciente o no, el fútbol había adoptado otra dimensión en su vida. Aunque Pep no recuerda esa etapa temprana en el club como una época de grandes vicisitudes emocionales, sí admite que resultó difícil dejar atrás todo su mundo, incluyendo a sus amigos, con tan solo 13 años. No podía ser de otra manera. De un día para otro los estrechos lazos familiares se rompieron para dar paso a nuevas amistades. De vez en cuando por la noche, usaba el teléfono de pago instalado en la planta baja de la vieja residencia payesa para charlar un rato con sus padres, y casi cada fin de semana regresaba al pueblo, a tan solo un poco más de 1 hora de distancia. Pep describe ese periodo de novedades, descubrimientos y algunas ausencias que lo ayudaron a curtirse como una época de maduración. Creció y se desarrolló rápidamente. La distancia con el mundo que conocía hasta entonces le fortaleció. La memoria a Pep le ha jugado una mala pasada. Su padre no recuerda todo aquello con el mismo cariño, con el mismo romance. El pobre lloraba cuando nos llamaba, nos partía el corazón. Su vida como entrenador, tensa y agotadora, ha propiciado un curioso efecto. Su vida anterior parece haber sido reescrita. Pep ha empezado a recordar esos lejanos días con una combinación de envidia y melancolía por la inocencia perdida. Es evidente que es una afección reciente. Hace apenas una década escribió que a veces se sentía perdido en la Casa Gran, que es como los chicos llamaban a la residencia del Barça. El club les proveía, a él y a otros jóvenes, de todo lo que necesitaban, pero especialmente el afecto y la tranquilidad mental de saber que, cuando los necesitaba, ellos siempre estaban cerca para evitar que mis problemas se entrometieran en mis sueños. Y esa constatación, que ellos estaban allí para ayudarnos, es tan importante para mí que siempre les estaré agradecido. Nunca podré pagarles todo lo que han hecho. La jornada se iniciaba con un desayuno a base de yogures, cereales, tostadas, mermelada y leche. A diferencia de otros chicos de su generación, los jóvenes de la Masía compartían un televisor con un temporizador automático que se apagaba a las 11 de la noche. Pero además de las sesiones de entrenamiento diarias, había algo que les distraía mucho más que la televisión y les robaba horas de sueño. A pesar del toque de queda, Pep y sus compañeros de habitación se arremolinaban cada noche ante la ventana para espiar la actividad de las prostitutas que ejercían su oficio a lo largo de la calle que desembocaba en la verja de la Masía. Con el tiempo, esa presencia acabó por convertirse en parte integrante del paisaje. Las lágrimas de algunos de los chicos a la hora de acostarse también formaban parte de la serenata nocturna, pero Pep no tardó en darse cuenta de que llorar no le ayudaba a aliviar las penas. Después de todo, estaba viviendo su sueño de infancia, así que decidió que era mucho mejor centrarse plenamente en el trabajo, que en su caso incluía un programa de mejora en la condición física. Su endeble estructura preocupaba a sus mentores, que ya estaban convencidos de su potencial. El joven Guardiola acabó por conocer, en esos años de su adolescencia, el territorio catalán como la palma de su mano. Durante los largos trayectos que el autobús realizaba por toda Cataluña para jugar partidos contra otros equipos, Pep no hablaba de otra cosa que no fuera de fútbol. Sus dotes de observación le permitían aprender continuamente de todo lo que le rodeaba, de otros equipos, de los entrenadores, de otros futbolistas mayores que él.
En una ocasión pidió a un par de compañeros que repitieran una jugada a balón parado que había visto practicar al equipo filial el fin de semana anterior. La falta culminó en gol. Su entrenador preguntó a quién se le había ocurrido la idea. ¿De dónde la habían sacado? De los mayores, contestó un Pep Guardiola quinceañero. Eso era la Masía, un campus de fútbol donde el diálogo entre técnicos y jugadores no era unidireccional. Los jóvenes solo quieren jugar al fútbol, vivir para el fútbol, y la Masía te permite hacerlo. Apunta Pep. Cualquier hora del día era buena para agarrar el balón y jugar un rato, o ir a ver cómo entrenaban los demás. Ocasionalmente, cuando me piden que dé una charla en la Masía, recurro al siguiente ejemplo. Todas las noches cuando os vayáis a dormir, preguntaos si os gusta el fútbol o no. Planteaos si justo en ese momento os levantaríais, agarraríais el balón y os pondríais a practicar un rato. Si algún día la respuesta es no, entonces tendréis que dedicaros a otra cosa. Vivir en la academia del fútbol tenía otras ventajas. Los chavales de la Masía tenían la oportunidad de ser espectadores privilegiados en el Camp Nou, bien repartiendo folletos del club durante los días de partido o, tras una larga lista de espera, haciendo de recogepelotas. En una foto de la noche de 1986, en que el Barcelona celebró su paso a la final de la Copa de Europa tras batir al IFK Göteborg, un joven Pep, que había visto el encuentro desde el césped en uno de esos momentos privilegiados, aplaude entusiasmado junto a un par de jugadores del Barça que llevaban a Terry Venables a hombros. Guardiola aprendió una lección crucial ejerciendo de recogepelotas. El futbolista que decoraba su habitación en Sant Pedor saltó del póster al Camp Nou. La Juventus de Platini jugaba contra el Barcelona. Era el momento, pues, de llevarse un pedazo del ídolo que adoraba sin haberle visto jugar nunca. Un autógrafo bastaba. Se puso en su bolsillo del chándal un trozo de papel y un bolígrafo. El plan estaba trazado. Le abordaría cuando saliera a calentar, el único momento en que podía cruzarse con él. Boniek, Sierra y Brio salieron a prepararse. También Michael Laudrup. Platini se quedó en el vestuario. De hecho, no siempre salía a calentar. ¿Será pues, pensó Pep, que no todos los jugadores son iguales? El papel y el boli se quedaron en el bolsillo y también la enseñanza. Como queda dicho, la foto de Platini no lo había acompañado hasta Barcelona, y gradualmente otro jugador mucho más accesible ocupó el papel del antiguo héroe, Guillermo Amor, futuro centrocampista de la plantilla de Johan Cruyff, 4 años mayor que Pep y también residente en la Masía. En esa época, cuando empecé a fijarme en todo lo que hacías, yo tenía 13 años. Escribió Pep hace una década sobre Amor en su autobiografía Mi gente, mi fútbol. No solo no me perdía ni uno de tus partidos, sino que también iba a los entrenamientos y me fijaba en tu actitud, porque los afrontabas todos como si te jugaras la vida. Yo entrenaba a las 7 de la tarde en un campo aledaño, pero solía ir 2 horas antes para asistir de oyente a la clase teórica en el campo número 1, para ver cómo te movías, cómo animabas a los compañeros, cómo pedías el balón, cómo escuchabas, cómo respetabas y cómo te ganabas el respeto de todos los que te rodeaban. Hoy brindo por todos esos momentos que nos regalaste en el campo número 1, en las habitaciones de la Masía, durante las cenas, en los vestuarios, durante las vacaciones, en los hoteles e incluso por la tele. Cuando Amor regresaba de algún partido fuera de casa con el Barça B, una plantilla que también incluía a Tito Vilanova, el futuro ayudante de Pep y su sucesor en el banquillo del Camp Nou, Guardiola lo atosigaba con 1000 preguntas. Quería saber el resultado, cómo fue el partido, qué se aprendió aquel día. Hemos ganado, solía ser la respuesta. En los siguientes años, Amor, que representaba todos los valores que el club inculcaba a sus jugadores, desde los más jóvenes hasta los del primer equipo, se convirtió en algo parecido a un hermano mayor para Pep, quien intuitivamente comprendió que el club no se limitaba a la estructura de ladrillos y cemento del estadio o a las instalaciones de entrenamiento, sino que se trataba de un ADN compartido por Guillermo y otros como él. Así que cuando Pep adoptó sus primeras decisiones importantes como entrenador del Barça,
Vendiendo a Ronaldinho de Adecco o aceptando el nombramiento de Amor como director deportivo de fútbol formativo, lo hizo con el objetivo de devolver el foco de la influencia en el vestuario a jugadores de la cantera azulgrana, el regreso a la esencia. Guardiola continuaba siendo un adolescente larguirucho, con poca masa muscular, lo opuesto a la complexión del futbolista ideal. Pero así como el arte puede nacer de la frustración, Pep, con poco ritmo y fuerza física, sustituyó sus carencias por un desarrollado sentido del espacio. Era capaz de dejar atrás a 3 futbolistas con solo un pase, ensanchando o estrechando el terreno de juego a su antojo, para que el balón siempre se moviera más que el jugador. Normalmente, cuando los niños empiezan a jugar al fútbol, lo que quieren es regatear. Guardiola prefería pasar. Durante más de 3 décadas, la Masía, un término convertido en sinónimo para describir de forma genérica el sistema formativo del Barça, ha simbolizado la riqueza en términos de talento y un estilo de juego que ahora se valora en todo el mundo. Algunos creen que es como la receta de la Coca-Cola, una especie de fórmula secreta ganadora. Cuenta el periodista catalán Ramon Besa. En realidad, no hay ningún secreto. Se trata, simultáneamente, de una idea sencilla pero revolucionaria: posesión, combinación, compromiso colectivo y la búsqueda de la superioridad en todas las partes del campo. Es el respeto máximo a la técnica y el talento, ignorando las limitaciones físicas. Jamás olvidaré lo primero que me dijeron cuando de niño llegué al Barça: aquí no se puede perder el balón. Recuerda el centrocampista del Barça, Javi Hernández. El modelo defendido por el Barcelona es la consecuencia lógica de un club que siempre favoreció el buen fútbol. En los 50, el club catalán fichó a los húngaros Ladislao Kubala, Sándor Kocsis y Zoltán Csibor, jugadores que pertenecían a la mejor selección del planeta en aquella época. 2 décadas después, 2 cabezones implantaron las semillas de lo que es el Barcelona ahora: Laureano Ruiz y Johan Cruyff. Laureano era un entrenador que en la década de los 70 introdujo una forma particular de entrenar en el Barça, basada, una vez más, en el talento y la técnica. No era lo habitual. En su segunda temporada en el club, Laureano consiguió a fuerza de insistir que todas las categorías inferiores del Barça siguieran el mismo ejemplo. Bajo el liderazgo de Cruyff, la posesión se convirtió en la regla principal, en la base de todo. Si tienes el balón, el rival no lo tiene y no puede atacarte, repetía Cruyff a diario. Así que el club se puso a buscar futbolistas que pudieran mantener la pelota, y al mismo tiempo se establecieron sesiones de entrenamiento que permitieran la interiorización del juego de posición. El estilo de juego empezó a definirse desde entonces, y paralelamente, la Masía formaba a jóvenes a los que inculcaba, e inculca, un fuerte sentimiento de arraigo, de identidad. Así lo explica Javi Hernández. ¿Dónde radica el éxito de este Barça? En que la mayoría de nosotros nos hemos formado en esta casa. Somos de aquí. Este es nuestro equipo. Y lo mismo pasa con los entrenadores, los médicos, los fisioterapeutas, los operarios. Todos somos culés. Formamos una gran familia. Estamos unidos. Nos esforzamos para asegurarnos de que las cosas salgan bien. Desde el 2011, la vieja casa rural ya no cumple las funciones de residencia, pero la revolución que se inició 3 décadas antes se perpetuó y alcanzó su cenit con la llegada de Guardiola como técnico del primer equipo, al depositar su fe en la mejor materia prima de la Masía que, como dice el periodista y exatleta olímpico Martí Perarnau, es un factor diferencial, una bandera institucional, una inversión estructural, que además da sus frutos. En el 2010 se convirtió en la primera academia de formación que había entrenado a 3 de los finalistas al Balón de Oro de ese año: Andrés Iniesta, Lionel Messi y Javi Hernández. Los mejores años de mi vida los pasé en la Masía, recuerda Pep. Una época llena de la ilusión más grande e innegociable que nunca he sentido. La ilusión de jugar en el primer equipo del Barça. La ansiedad de llegar a ser lo bastante bueno como para que Johan Cruyff se fijara en nosotros, no se puede describir con palabras. Sin ese deseo, ninguno de nosotros seríamos quienes somos hoy. El triunfo es otra cosa.
Yo me refiero a amar el fútbol y a sentirse querido. Las carencias físicas de Pep empezaban a ser superadas por su inteligencia y el trabajo específico. Se empezó a hablar de su capacidad de pase, de su liderazgo, pero aún faltaba un paso crucial: ser convocado para el primer equipo. Cuando Johan Cruyff necesitó el número 4, un jugador con dotes organizativas decidió contar con él. Vio enseguida que Pep era ese tipo de futbolista que podía hacer una rápida lectura del partido, pasar el balón, con la lógica que pedía la jugada. Aquel día de mayo de 1989, Guardiola tuvo que dejarlo todo, incluida una chica a la que empezaba a descubrir, coger su ropa deportiva y viajar con el primer equipo para un amistoso en Banyoles. Inesperadamente, hizo su debut profesional con el Barça. Tenía 18 años, pero Cruyff no quedó especialmente impresionado. «Has jugado más lento que mi abuela», le espetó. Más tarde, Pep comprendió los métodos de Cruyff. Con el tiempo aprendí que aquella frase y otras parecidas eran parte de la estrategia. Cruyff te bajaba los humos cuando tocaba, con la misma facilidad que te elogiaba en público si la prensa te atacaba. Su primera experiencia con Cruyff iba a dejar un calado profundo. «Más lento que mi abuela». Esas palabras marcan el inicio de una de las relaciones más fructíferas y duraderas de la historia del fútbol. Una sesión de entrenamiento, Camp Nou, última hora de la mañana, verano de 1990. No todo le vino rodado a Pep en sus inicios al lado del holandés. De hecho, tuvieron que pasar 18 meses tras debutar contra el Banyoles antes de que Guardiola tuviera la oportunidad de volver a jugar en el primer equipo. Pero su juego con el Barça B no pasaba desapercibido, y la oportunidad finalmente llegó. En el verano de 1990, con el centrocampista Ronald Koeman lesionado, el Barça buscaba un mediocentro al estilo de Luis Millán, jugador que había fichado el Real Madrid y que solía ocupar esa posición. Cruyff y el segundo entrenador, Charlie Rexach, propusieron el fichaje de Jan Molby, del Liverpool. Cuando el presidente del club preguntó si existía otra alternativa, Rexach sugirió el nombre de Guardiola. Cruyff apenas recordaba el decepcionante debut de Pep y decidió ir a verlo jugar. Desafortunadamente, el día escogido por Cruyff para ver al equipo filial, Pep se pasó todo el partido en el banquillo. «¿Dices que es bueno? Pero si ni siquiera ha jugado», le gritó a Rexach. «Te he preguntado quién es el mejor en el Barça B. Todo el mundo me dice que es Guardiola, pero ni tan solo ha calentado. ¿Por qué, si es el mejor?». Cruyff estaba indignado. El entrenador del filial se fiaba de otros centrocampistas de más cuerpo, más rápidos para esa posición. Cruyff lo veía de otro modo. Un buen jugador no necesita un físico imponente. Esa insistencia, ese proceso de selección, producto de una idea que Cruyff nunca quiso negociar, ayudó a configurar la historia reciente del club. Cuando unos días después el técnico le llamó para entrenar de nuevo con el primer equipo, Pep llegó temprano, ansioso. Abrió la puerta del vestuario y se encontró con un par de jugadores junto al míster y también a Ángel Moore, el entonces fisioterapeuta de la plantilla, gran transmisor de los principios, la historia y las doctrinas azulgranas. Pep entró con la cabeza gacha primero y se quedó parado en medio del vestuario a la espera de instrucciones. «Esta es tu taquilla, cámbiate», le ordenó el preparador, sin más. A Johan Cruyff le gustaba predicar con el ejemplo, practicar en los entrenamientos, enseñar, interrumpir un partido, corregir, instruir, explicar por qué alguien necesita pasar el balón a un jugador en concreto, colocarse en una posición particular o cambiar algún detalle de su técnica. Así lo describe Carles Rexach, ayudante de Cruyff durante 8 años en el Barcelona. Una palabra de Johan durante una sesión de entrenamiento vale más que 100 horas de explicaciones frente a una pizarra. Se trata de un estilo que Pep adoptó en su trabajo con los futbolistas, pero hay algo que nunca quiso imitar. Cruyff era una figura tan imponente que resultaba difícil hablar con él. Su estatus icónico y su absoluta convicción en sus métodos e ideas a menudo generaban una forma de comunicación que rozaba lo autoritario. En uno de sus primeros entrenamientos con la primera plantilla,
En el campo situado entre la Masía y el Camp Nou, Cruyff decidió retar a Guardiola. «¡Dos piernas!», le gritó a su alumno. Laudrup y otros se echaron a reír. «¡Dos piernas, dos piernas!». El entrenador pretendía que Pep perdiera el miedo a su pie izquierdo, ser capaz de recibir, de pasar, con las dos piernas. Pep no se sentía cómodo y no seguía las instrucciones. «¡Dos piernas, chaval!», continuaba gritando Cruyff. Johan Cruyff fue, profesionalmente, la persona que ejerció mayor influencia sobre Guardiola, el entrenador para el que jugó durante más tiempo, 6 años, y por el que Pep siente mayor afecto y respeto. Cruyff fue quien le dio la oportunidad de jugar en el primer equipo azulgrana, el técnico que creyó en él en una época en la que éste buscaba precisamente la clase de jugador que Pep llegaría a ser, un organizador capaz de ofrecer la plataforma desde la que iniciar el ataque. Cruyff mostró a sus pupilos, con un sentido común aplastante y sin mucha metodología, nuevas maneras de marcar a los adversarios, y cómo aprovechar sus puntos débiles mientras potenciaba lo que cada uno sabía hacer mejor. En otras palabras, les enseñó a plantear batallas que pudieran ganar. Este método fue una revelación para Pep. Ante un mediocentro más alto, más fuerte, Cruyff tenía la medicina adecuada. «Espera el rechaque, no luches por ese balón, anticipa el destino del mismo», le decía Cruyff. Era una enseñanza constante, aunque a veces aplicada con un sarcasmo que dolía. El 16 de diciembre de 1990, Pep, que por entonces tenía 19 años, debutó en el Camp Nou en un encuentro de liga contra el Cádiz. Koeman estaba lesionado y Amor sancionado. Unos minutos antes del inicio del partido, el joven centrocampista sufrió un ataque de nervios, sudaba profusamente y sentía su corazón desbocado, latiendo a 1000 por hora. Me sudaban las palmas de las manos y estaba realmente tenso. Pese a la tensión, esa no fue una de las ocasiones en que su cuerpo le traicionó. En ocasiones llegó a vomitar de los nervios antes de grandes partidos. Realmente lo vivía con intensidad, incluso de modo excesivo, recuerda Rexach. Guardiola formó parte de un once que incluía a Zubizarreta, Nando, Alexanco, Eusebio, Serna, Vaquero, Goico, Laudrup, Salinas y Txiki Begiristain. Nombres que pronto se convertirían en emblema de una de las épocas doradas en la historia del club. El Cádiz cayó derrotado 2-0. Ese debut marcó un momento decisivo para el club, un antes y un después en la historia del Fútbol Club Barcelona. Aunque fue Laureano Ruiz el primer entrenador en dar los pasos necesarios para una profesionalización del fútbol base en Can Barça, Cruyff se convirtió en el mejor defensor de ese método, de esa filosofía, quien le dio continuidad, y ningún jugador personifica mejor esa transición que Guardiola. Pep fue el primero de una serie de mediocentros que han convertido el número 4, inspirado en el número 5 en Argentina, el centrocampista que defiende pero también organiza el ataque, en una figura prácticamente sagrada en el Barça. Es cierto que Luis Millá desempeñó ese papel al inicio de la era de Cruyff, pero fue Guardiola quien lo elevó a otra categoría. Durante la primera temporada con el primer equipo solo jugó 3 partidos, pero en su segunda campaña su influencia fue muy superior. Cruyff decidió colocar al larguirucho jovenzuelo al mando de aquel equipo histórico, y al hacerlo, no solo definió una posición, sino que estableció un modelo de juego. Desde entonces, la figura del número 4 del Barça ha evolucionado ignorando las modas del fútbol, que por lo general prefiere otro tipo de futbolista de más cuerpo al frente de la defensa. De 4 han jugado Xavi, Iniesta, Cesc Fábregas, Thiago Alcántara e incluso Mikel Arteta. Guardiola tenía que ser listo, aclara Cruyff. En aquella época no le quedaba otra alternativa. Se parecía a mí. Si no tienes el poderío físico de otros, necesitas mucha técnica. Mover el balón rápidamente, evitar el choque, y para hacerlo, has de tener una buena visión. Es un efecto dominó. Pronto desarrollas la capacidad necesaria para captar cualquier detalle, para fijar en tu retina la posición de los compañeros. Todo eso te sirve como futbolista o como entrenador. Sus limitaciones le hicieron mejor jugador y tuvo la suerte de tener un entrenador que había pasado por la misma experiencia.
A Guardiola le gusta repetirles a sus centrocampistas el mismo consejo que recibió de Rexach al poco de llegar al primer equipo. En el momento de recibir el balón, deberías estar situado en la zona del campo que te permita pasarlo a cualquiera de los otros 10 compañeros. Luego, has de elegir la mejor opción. Guardiola ha dicho en numerosas ocasiones que si él fuera hoy el mismo muchacho de 19 años que jugaba en el Barça, nunca llegaría a ser profesional. Su cuerpo delgado, su escasa velocidad, se lo impedirían. Le gusta insistir en que, como máximo, estaría jugando en algún equipo de segunda. Hace una década esa afirmación podría corresponderse con la realidad. Incluso hoy día tendría razón si Pep hablara de cualquier otro club de gran envergadura. Pero no del Barça. No ahora. Su repertorio de pases y su agilidad mental encajarían perfectamente en el equipo que él entrenó, y nunca sobra en ningún equipo su capacidad de liderazgo. No te compliques, Michael. Esto fue lo que escuchó Laudrup, por aquel entonces una estrella internacional, de la boca de Guardiola, que contaba apenas 20 años. El jugador danés había intentado regatear a 3 jugadores demasiado cerca de la línea de mediocampo, donde perder el balón podría haber provocado una contra letal. Si eso no es complicarse, eso es fácil, replicó Michael mientras le guiñaba el ojo, pero sabía que el chico tenía razón. Apenas 7 meses después de su debut, Pep no solo era titular indiscutible, sino que se había convertido en un líder de extraordinaria influencia, en el que acabó convirtiéndose en el mejor equipo de la historia del Barça hasta aquel momento. Con Cruyff ganó 4 ligas consecutivas entre 1991 y 1994 y jugó 2 finales de la Copa de Europa. En la temporada de 1991 y 1992, la segunda de Guardiola con Cruyff, el club catalán disputó el principal título europeo en Wembley ante la Sampdoria, algo que, para el Pep culé y el Pep jugador, representaba la culminación de un sueño. Era un trofeo que no estaba en las vitrinas de la institución. La noche anterior, en la última sesión de entrenamiento en Londres, antes del partido, el delantero Julio Salinas y Pep se enzarzaron en una discusión sobre el número de peldaños que conducen al famoso palco donde se recoge la Copa de Europa. Hay 31, seguro, aseveró Pep, siempre atento a los mitos y rituales futbolísticos, y a la precisión. Salinas, que disfrutaba buscándole las cosquillas, saltó que no. El portero, Andoni Zubizarreta, harto de oírlos discutir, espetó: la mejor forma de resolver esta discrepancia es ganar el partido mañana. Cuando subamos hasta el balcón para recoger la copa, podréis contar los dichosos peldaños, ¿de acuerdo? El 20 de mayo de 1992, 17 meses después de su debut, Guardiola, como ocurría habitualmente, formó parte de la alineación en la final de Wembley. Antes de saltar al terreno de juego, Johan Cruyff les dio a sus jugadores una única consigna: salid y disfrutad, una declaración que expresaba su filosofía futbolística, aunque para algunos, y en un partido tan importante, esa simplicidad es entendida casi como un insulto a la profesión de entrenador. No hace justicia al trabajo que hay detrás de cada partido, asegura un grandísimo preparador que prefiere permanecer en el anonimato. Eso que dijo Cruyff es una gilipollez. Son sus palabras exactas. En todo caso, mientras aficionados, jugadores y la directiva del Barça celebraban el gol del triunfo de Ronald Koeman de falta en el tiempo de descuento, al menos una de las personas que lucía la camiseta del Barça tenía algo más en la cabeza. Zubi se colocó al lado de Guardiola de camino al palco de autoridades y le dijo: te equivocaste, Noi, hay 33 peldaños, los he contado. Ciutadans de Catalunya, ja tenim aquí, gritó Pep Guardiola desde el balcón del Palau de la Generalitat al día siguiente. No fue casualidad que uno de los héroes recién llegados de Wembley presentara a la ciudad su primer trofeo europeo en el mismo lugar donde, casi 15 años antes, Josep Tarradellas, expresidente de la Generalitat de Cataluña, saludara a la ciudadanía tras su regreso del exilio y que además parafraseara al político: Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí, gritó para la historia Tarradellas. Guardiola,
un referente catalán de la plantilla del club entendió la importancia de la coronación del Fútbol Club Barcelona como superpotencia europea y reafirmó con esa expresión el papel simbólico del club e incluso el de su propia persona. No quería esconder su catalanidad ni temía las repercusiones. Aquella noche en Wembley fue inolvidable, el mejor recuerdo de mi vida, una fiesta que tuvo continuidad en los siguientes encuentros de liga. Recuerda Guardiola. Apenas unos días después, el Barça, liderado en el medio campo por el joven Pep, ganó un histórico título de liga de forma realmente inesperada. En la última jornada de la temporada, el Real Madrid se desplazó a Tenerife como líder, pero necesitaba ganar el partido para asegurar el título, algo que muchos daban por sentado. Pero tras dominar los primeros 45 minutos y adelantarse con un casi definitivo 0-2, un espectacular colapso de los blancos en la segunda mitad acabó con una sorprendente derrota y el triunfo en la Liga del Barcelona. Si antes de 1992 el club barcelonés había tenido éxito a escala nacional, pero fracasaba a la hora de imponerse en el escenario europeo, Cruyff consiguió cambiar esa pauta y logró elevar al Fútbol Club Barcelona a la categoría de potencia genuinamente internacional. De hecho, Cruyff hizo mucho más que eso. Estableció un modelo futbolístico y aún más. Retó a los aficionados del Barça a enfrentarse a sus temores, a superar el sentimiento de victimismo, tónica en la identidad del club desde principios del siglo XX. Aquel equipo tan coral, con brillantes talentos individuales como Ronald Koeman, Hristo Stoichkov, Romario, Michael Laudrup, Andoni Zubizarreta, José Mari Vaquero y Pep Guardiola, acabó siendo mundialmente conocido como el Dream Team. Para Pep, 1992 fue un año mágico. También consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sin embargo, Guardiola tiene recuerdos agridulces de su paso por la selección nacional. Para mí fue una experiencia tan fugaz como la arena que se escurre entre los dedos. El equipo de fútbol olímpico español fue convocado casi un mes antes del torneo y se instaló a unos 700 kilómetros de Barcelona, cerca de Palencia. Pep confiesa que durante esa concentración se comportó como un verdadero idiota. Lo reconozco. Eso es lo que siento cuando recuerdo cómo marqué distancias con el grupo, totalmente ajeno a ellos, sin ningún interés por integrarme, evitando compartir la solidaridad que han de mostrar los miembros de un equipo que tienen un objetivo común. Mis compañeros, a pesar de mostrarse amables conmigo, debían de pensar que era un engreído, un pobre idiota. Al final, cuando desperté de mi letargo, acabé disfrutando de la posibilidad de jugar al fútbol con un equipo lleno de excelentes jugadores, unos compañeros con los que establecí una fuerte y larga amistad que ha durado hasta el día de hoy. Esa amistad es un triunfo tan importante como la medalla de oro que ganamos. Algunos futbolistas de aquel equipo olímpico español, Chapi Ferrer, Abelardo, Luis Enrique, por entonces en el Real Madrid, Alfonso y Kiko, constituirían la espina dorsal del equipo nacional durante la siguiente década. Aquel verano, Guardiola se ganó la fama de ser un poco raro, o al menos diferente al resto de jugadores, una etiqueta que, en determinados círculos futbolísticos, ha perdurado hasta hoy. Si la distancia interpuesta entre él y el resto del conjunto nacional molestó a algunos, su intensidad en los partidos y en los entrenamientos asustó a otros, distanciándolo de los que tenían poco interés en entender el juego. José Antonio Camacho, su entrenador nacional durante 3 años, lo explica a su manera. Veía a Guardiola como una persona mística. La forma en que vestía, siempre de negro, el hecho de que a veces se quedara tan callado, constantemente analizándolo todo, una y otra vez, que por qué habíamos ganado, por qué habíamos perdido el balón. A veces su obsesión resultaba excesiva. Aquel mismo año, 1992, el talento que Pep demostró al dar el pase correcto, al establecer el ritmo del partido, por tocar el balón 1000 veces y nunca más de un segundo cada vez, y por su fe en el estilo de juego que Cruyff había impuesto al Barça, no pasó desapercibido internacionalmente.
y recibió el trofeo Bravo al futbolista joven más prometedor del fútbol europeo. Su ascenso fue meteórico. Apenas 2 años después de su debut, se había convertido en un jugador de renombre internacional. Al trofeo Bravo le siguieron muy pronto otros galardones, y tras los éxitos llegó un gran desengaño para el grupo, uno que le enseñaría una lección más importante que cualquier victoria. El 18 de mayo de 1994, el todopoderoso Dream Team era el claro favorito en las apuestas en la final de la Copa de Europa en Atenas frente al Milan de Fabio Capello. La severa derrota por 4-0 infligida por los italianos supuso un baño de humildad para el Barça, una enseñanza sobre el peligro que conlleva el exceso de confianza, la complacencia. Aquella derrota fue más amarga aún cuando entendieron que el motivo no fue ni táctico ni defensivo, sino mental. No se habían preparado bien. Todos pensamos que jugábamos contra una pandilla. Salimos convencidos de que éramos los mejores y nos metieron nada menos que 4 goles. Tan grande fue su superioridad que lo único que quería era que se acabase el partido, escribió Pep unos años más tarde. Tras la época dorada entre 1990 y 1994, Cruyff se percató de que cada vez le costaba más hallar nuevas soluciones y maneras de motivar al grupo. El holandés, más cómodo en el blanco y negro que en los grises, tomó durante sus últimas 2 temporadas en el club algunas decisiones drásticas en busca de una reacción. Una en particular hizo sufrir a Pep. Cuando Cruyff comunicó a su bizarreta, un capitán, un líder, un hermano para Guardiola, que tenía que abandonar el club, Pep lo sintió como el final de una gran película, como si le arrancaran algo. Mantuvo la compostura hasta la noche en que la plantilla se reunió en un restaurante para rendir homenaje al guardameta. De repente, Pep desapareció y lo encontraron en un rincón llorando. Solo Subi consiguió consolarle. El año 1994 significó la confirmación de Guardiola como director del juego del Barça. Mi función era mover el balón por el campo para que mis compañeros acabaran la jugada, explica. Con la marcha de su bizarreta, Pep se erigió además en el nuevo líder, el encargado de ejecutar las instrucciones de Cruyff dentro y fuera del campo. No se puede dudar de Guardiola como admirador de un juego que empieza y acaba en lo coral, en el colectivo, pero es el primero en reconocer que hay unos cuantos elegidos que elevan el partido, la jugada, el deporte a la categoría de arte, y por ellos siente debilidad, como debe ser. Cuando Romário firmó por el club azulgrana, Cruyff invitó a cenar al brasileño y a Pep como capitán del equipo. El entrenador se quedó entre extrañado y asustado ante la admiración excesiva, casi reverencial, que Pep mostró por el recién llegado. De hecho, tal era su adoración hacia la nueva estrella que cuando Romário se ausentó para ir al baño, Cruyff tuvo que pedirle a su capitán que dejara de actuar como si fuera un adolescente. La calidad de la plantilla se había deteriorado desde aquella fatídica noche en Atenas. Con 11 torneos conquistados, Johan Cruyff se había convertido en el entrenador con el mayor número de éxitos en Can Barça, solo superado luego por el mismo Pep, y todavía es el técnico más longevo del club. Sin embargo, en sus últimos 2 años, hasta su marcha en 1996, no consiguió un solo título, y las grandes desavenencias entre el entrenador y el presidente, Josep Lluís Núñez, se llegaron a escenificar de un modo muy público. En su última temporada, 1995 a 1996, Cruyff fichó a Luís Figo, procedente del Sporting de Lisboa, pero los resultados en el campo no mejoraban. La etapa tocó claramente a su fin durante el último mes de la temporada. 2 encuentros antes del final, el Barcelona perdió matemáticamente sus opciones de ganar la liga. Había caído eliminado en las semifinales de la Copa de la UEFA ante el Bayern de Múnich y perdió la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Cruyff y Núñez eran incapaces de limar asperezas. El 18 de mayo, justo antes de la última sesión de entrenamiento previa al partido final en casa contra el Celta de Vigo, y después de una acalorada discusión entre el técnico y el vicepresidente Joan Gaspart,
en el despacho del entrenador, Johan Cruyff, el hombre que había guiado al Barça en el periodo más brillante de su historia, fue despedido. El holandés no habría continuado entrenando al Barça la siguiente temporada, pero su deseo era dirigir al equipo el resto de la actual y terminar su etapa con cierta dignidad. Cruyff sabía que el club ya había movido ficha para designar a Sir Bobby Robson como su sucesor, lo que sintió como una humillación adicional. Al final, el técnico que había cambiado la historia del Barcelona perdió la batalla en medio de la intensa presión del club, los conflictos entre bastidores y su deteriorada relación con los directivos. Durante ese periodo convulso, Guardiola prefirió actuar como la mayoría de sus compañeros, observar, desde una distancia prudente, el desmoronamiento del proyecto. En el primer partido de la era post-Cruyff, el Camp Nou se llenó de pancartas de apoyo al entrenador saliente, una muestra unánime de agradecimiento y reconocimiento, pese a que la grada estaba dividida entre los que le apoyaban y los que justificaban la decisión de Núñez, una división que todavía hoy parte al club en épocas de tensión. Cruyff se había ido, pero uno de sus legados más perdurables permaneció en la figura de Pep Guardiola, que iba convirtiéndose poco a poco en ícono de una manera de entender el fútbol y en la personificación de lo que el holandés había puesto en marcha. Sir Bobby Robson era un entrenador jovial de 63 años que rápidamente se ganó, entre los jugadores veteranos, el sobrenombre de l'Abbé Miquel, el abuelo Miquel, la estrella de un anuncio de vino barato. Robson, que nunca aprendió español ni comprendió a sus jugadores, sufrió las justas pero inevitables comparaciones con el míster holandés, cuya sombra habría eclipsado a cualquiera. Una de las primeras sesiones de entrenamiento de Sir Bobby Robson en el Camp Nou, a última hora de la mañana, 1996. Una mañana, al poco de llegar, Sir Bobby Robson cogió una tiza para explicar un concepto táctico. José Mourinho iba a traducir su inglés. A falta de pizarra, se arrodilló y empezó a garabatear 4 cosas en el suelo, mientras los futbolistas se miraban sin saber bien qué hacer. Justo en ese momento, Robson perdió el vestuario. La autogestión se implantó en el grupo y nunca se supo del todo si Robson era consciente de ello. Mourinho, en sus traducciones, casi siempre añadía alguna palabra de más, algún detalle que se le había escapado al inglés. Rápidamente, Pep y José se localizaron e identificaron como gente de fútbol. Los dos conectaron de inmediato, hablaban de lo que necesitaba el equipo, adoptaban decisiones técnicas, aunque posiblemente eso sucedió con menor frecuencia de lo que a José le gusta admitir, y más a menudo de lo que Pep ha reconocido hasta la fecha. En Mi gente, mi fútbol, Guardiola escribió: Charlie Rexach siempre decía que para ser entrenador has de pensar un 30% de fútbol y el resto en todo lo que rodea al equipo, es decir, el entorno. Lo entendí durante el año de Robson. Yo venía de otra escuela. Estaba tan acostumbrado a los métodos que Johan Cruyff había aplicado durante tanto tiempo que pensaba que todos los entrenadores eran como él. Robson, en cambio, creía que había que ser diferente, y eso no era lo que yo esperaba. Sin embargo, él tenía razón, aunque tardamos 3 o 4 meses en entenderlo. Y en estas cosas del fútbol, si pierdes 3 o 4 meses, ya es demasiado tarde. En el fútbol hay que ser valiente, siempre. Si solo protestamos, somos hombres muertos. Hay que pasar a la acción, entendiendo por acción el compromiso por la causa común. Tanto Robson como nosotros, los jugadores, luchábamos por una misma causa, el Barça. Cuando coincidimos en el pensamiento, quizá fue demasiado tarde, y entonces esa sincronía fue interpretada, o mejor dicho, fue bautizada como la autogestión. Pep puede hablar de sincronía y alegar que el tema de la autogestión era solo una forma de entender lo que sucedió aquel año con Robson, pero su interpretación es interesada. La realidad lo desmiente.
En el descanso de la final de la Copa del Rey de 1997 contra el Real Betis, Sir Bobby Robson se sentó en un rincón del vestuario en el Bernabéu. El partido estaba empatado a 1 y los jugadores del Barça quisieron tomar la iniciativa y capitalizar los puntos débiles que ellos mismos habían detectado en la banda izquierda de la defensa del Betis, mientras se animaban a explotar los espacios entre líneas del rival. Los futbolistas, y no el entrenador, se daban instrucciones, aderezadas por algún consejo de Mourinho. Finalmente, el Barça ganó en la prórroga por 3-2 y conquistó su tercer título, la Copa del Rey, tras la Supercopa de España y la Recopa de Europa, en una temporada que ha quedado grabada en la retina de los culés por las imágenes de Ronaldo y su demoledora facilidad para sortear defensas. La confianza de Guardiola, su peso en el vestuario, se traducía en preguntas constantes. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no empezamos de esta o esa forma? ¿Por qué no enviamos a esos jugadores para allá cuando el balón está acá? Estaba hasta las mismísimas narices de Pep, todo el santo día igual. Que si esto y que si lo otro, y que si esto y que si lo otro en el vestuario. Me mareaba, confiesa Laurent Blanc, que jugó en el Barcelona el año que Bobby Robson dirigió el equipo y que no se sentía especialmente impresionado por la perseverancia de Pep, una forma educada de referirse a su naturaleza obsesiva. Al Barça se le escapaba el título de la Liga, y las celebraciones por los 3 títulos conquistados fueron amortiguándose a medida que la temporada se acercaba a su fin. El estado de ánimo del entrenador tampoco ayudaba. Bobby Robson sabía ya en el mes de abril que el club había llegado a un acuerdo con Louis van Gaal para que tomara las riendas del equipo la siguiente temporada. Para Guardiola, esa decisión representaba una oportunidad para aprender del artífice del extraordinario equipo de la Ajax, que tantos éxitos acumulaba y que él tanto admiraba. Pero una inesperada tragedia deportiva personal le asestó un duro golpe. En agosto, a principios de la siguiente temporada, en un encuentro de Liga de Campeones contra el Skonto Riga de Letonia, Guardiola sufrió una lesión muscular que no fue diagnosticada hasta que fue demasiado tarde. Pep se dio cuenta de que algo iba mal cuando, de camino a una charcutería, intentó atravesar corriendo una calle antes de que el semáforo cambiara al rojo, sin conseguirlo. Lo que al principio parecía una inofensiva distensión de los músculos de la parte posterior de la pierna, derivó en una lesión más grave que le obligó a dejar los terrenos de juego durante la mayor parte de esa temporada, la 1997 a 1998, mientras visitaba a un especialista tras otro en una interminable búsqueda del origen de su problema. Al final de aquella campaña, en la que el Barça ganó el doblete, Liga y Copa, con el nuevo entrenador, Pep recibió el tratamiento necesario y fue operado. Estamos en el verano de la desastrosa actuación de la selección nacional en la Copa del Mundo de 1998 en Francia. La recuperación de la lesión fue lenta y ardua, y no fue hasta unos 15 meses después de la fatídica carrera para ir a la charcutería, casi a mitad de la temporada 1998 a 1999, cuando Guardiola fue capaz de jugar un partido de fútbol sin molestias. Su primer encuentro fue en el estadio de Riazor, contra el Deportivo de La Coruña, el 5 de diciembre. En esa época hubo quienes pensaban malintencionadamente que las prolongadas ausencias de Guardiola, su misteriosa lesión, no coincidió con la llegada de Van Gaal por casualidad. En los mentideros del Camp Nou se decía que el jugador estaba evitando deliberadamente trabajar bajo las órdenes del holandés. Es cierto que pese a ganar 2 títulos de Liga y una Copa Española, Van Gaal chocó repetidamente contra los medios de comunicación locales durante un periodo tormentoso que duró 3 años. Pero la conjetura de que Guardiola, el héroe local catalán, mantenía una relación incómoda con el entrenador era falsa. En realidad, Van Gaal identificó rápidamente a Pep como el sucesor nato de Guillermo Amor como capitán del equipo, y Pep ansiaba aprender del entrenador que tanto admiraba, por lo que pasaban muchas horas charlando de fútbol. La pareja dedicaba mucho tiempo a comentar jugadas, tácticas, posiciones y ejercicios de entrenamiento. Él ha sido, junto a Juanma Lillo, el entrenador con el que más he hablado, especialmente al principio,
porque al final el contacto se redujo, tanto en cantidad como en contenido. Recuerda Pep, a modo de muestra del respeto mutuo que se profesaban, un botón. Cuando solicité a Van Gaal una entrevista, el técnico, que por entonces se negaba a dar entrevistas, no tuvo ningún inconveniente en conversar toda una mañana sobre Guardiola. Van Gaal vio en Pep desde el primer día su habilidad para dirigir a sus compañeros y discutir o rebatir si hacía falta a sus superiores. Nombré a Guardiola capitán porque el chico podía hablar de fútbol. Resultaba evidente que era un jugador con un alto conocimiento táctico. Guardiola hablaba como un entrenador, incluso entonces, algo que no muchos jugadores pueden hacer. La mejor posición de Guardiola era como 4, delante de la defensa, porque desde allí podía anticipar la jugada, ver el fútbol. Era más joven que Amor y Nadal, pero era mi capitán. En una reunión le comuniqué que lo había elegido a él y me comentó: lo normal en el Barcelona no es eso, aquí el jugador más veterano es el que lleva el brazalete. Pero yo insistí: no, tú eres el único con el que puedo hablar a mi nivel, tú serás el capitán. Guardiola solía indicar a otros jugadores como Figo dónde debían colocarse, delante de él, abiertos a la banda para recibir el balón en condiciones. Pep entiende de qué va esto, además de ser un buen tipo. Todo eso ayuda cuando debe imponer una instrucción o idea a sus compañeros. A medida que evolucionaba la relación entre el entrenador y el capitán, Pep se fue atreviendo a hacer algo más que difundir las instrucciones de Van Gaal al resto de los jugadores en el terreno de juego. Con frecuencia sugería un enfoque alternativo, si consideraba que podía favorecer al equipo. Van Gaal especifica la forma en la que ambos solían trabajar para intentar alcanzar la mejor de las soluciones. Pep siempre se mostró humilde. Sí, hablábamos y él sugería ideas, pero invariablemente sin intentar imponerse. Por ejemplo, te contaré lo que pasó con Stoichkov. Risto no quería aceptar mis reglas. La disciplina es vital, muy importante. Si no hay disciplina fuera del campo, tampoco la hay dentro. Siempre le tenía que decir al búlgaro, delante de sus compañeros: no obedeces, no puedo consentir que sigas en el equipo. Incluso le obligué a entrenar con el B. Pero los jugadores pensaban que eso no era una buena idea. Así que Guardiola, que ya era capitán, me dijo que le diera una segunda oportunidad. Yo le contesté: de acuerdo, no se trata de mí, el equipo es más importante, pero él no puede volver a fallar. Así que Risto se entrenó con el primer equipo, pero no tardó en fallarme de nuevo, y tuve que avisarle otra vez. Pep se me acercó y me dijo: adelante, le hemos dado una oportunidad, pero no la ha aprovechado. Él sabía lo importante que era Stoichkov para el equipo, pero también que existen normas, límites, y que el conjunto es lo primero. Ese requisito, el de anteponer el grupo frente al individuo, lo experimentó Pep de primera mano. Ocurrió durante el segundo periodo en el que Van Gaal estuvo a cargo del Barcelona, en la temporada 2002 a 2003, cuando colocó a Pep un paso más cerca del final de su carrera como futbolista en el Barça y lo empujó hacia la siguiente fase de su periplo, de jugador a entrenador. Por cierto, saqué a Guardiola del equipo por Xavi, explica Van Gaal. Creo que Pep lo comprendió. Los jugadores han de entender que a veces se cambian cosas porque se piensa no solo en el partido próximo, sino en la temporada siguiente, en el futuro. Hay que progresar, avanzar, y si ves que un jugador está perdiendo la forma y que otro está mejorando, tienes que actuar. Es duro para un jugador aceptar esa lección. Quizá en el fondo Guardiola no la comprendió, pero para el club ha resultado positivo que Guardiola pasara a lo siguiente, que al final desapareciera como jugador y regresara como entrenador. El ciclo se cierra. La cultura del club, de cualquier club, es esencial. Es muy importante que la institución enseñe a los futbolistas la necesidad de conservarla. Sabes que hay jugadores clave, Xavi, Iniesta, Puyol, que están aplicando a su comportamiento muchas cosas que aprendieron de Pep como jugador y líder. El legado de Van Gaal en el Barcelona puede que sea uno de los momentos más incomprendidos en la historia del club.
en gran parte como consecuencia de su incómoda relación con la prensa local, teóricamente encargada de confeccionar y difundir la memoria popular del club, interpretando la percepción en un hecho para futuras generaciones. Y a veces no hacen la elección ideal. Los medios de comunicación catalanes con frecuencia se posicionaban a favor de jugadores con talento, aunque problemáticos, como Stoichkov y Rivaldo, mientras retrataban a Van Gaal como un individuo frío y despiadado que no había entendido en absoluto lo que representaba el Fútbol Club Barcelona como club e institución nacional. Sin embargo, la realidad es muy distinta y, aunque es cierto que fue Johan Cruyff quien estableció el punto de partida del estilo que ahora reconoce todo el mundo, es Van Gaal quien merece gran parte del mérito por ayudar a apuntalar esas bases y dejar escritas y estructuradas metodologías, maneras de trabajar y sistemas en los que, en gran medida, se asienta el Barça actual. Quizá Van Gaal no es consciente de la influencia que sus lecciones ejercieron sobre Guardiola. No estoy seguro de que sea el mejor entrenador del mundo, tal y como él sigue afirmando, señala Pep, pero, sin lugar a dudas, es uno de los mejores. Aprendí mucho con él. Pese a ello, me gustaría preguntarle, ¿volvería a hacer las cosas del mismo modo si volviera a pasar por la misma experiencia? Con todo, su etapa con Van Gaal no estuvo exenta de problemas, y la larga baja por lesión derivó en unas incómodas negociaciones contractuales que lo distanciaron de la directiva y le proporcionaron algunas experiencias amargas, que le enseñaron lo cruel que puede ser el mundo del fútbol. Josep Lluís Núñez consultó el estado de Guardiola, aún no del todo recuperado de su lesión, con uno de los médicos. Dado que el informe físico era positivo, Núñez persistió en sus pesquisas. De acuerdo, pero ¿y mentalmente? ¿Cómo está Pep mentalmente? ¿No está un poco mal de la cabeza? Pep se enteró de la desconfianza de su presidente y por las calles de Barcelona empezó a circular un rumor malicioso que relacionaba las misteriosas lesiones de Guardiola con la lamentable sugerencia de que había contraído el virus del SIDA. Pep tiene sus sospechas acerca de la fuente de esos infundados rumores. Tiene claro que no salieron de la plantilla, ni de ningún compañero, ni siquiera de un periodista, ni tampoco de hinchas de equipos rivales. Lo cierto es que la directiva del Barça no hizo nada para acallar las habladurías y proteger a su capitán. A Pep empezó a hacerle difícil disfrutar de su fútbol en un club donde no se sentía respetado ni apoyado. Si el ambiente en torno al equipo era cada vez más negativo, los ánimos se empeoraron cuando su buen amigo y compañero de equipo, Luis Figo, dejó a todo el mundo del fútbol estupefacto con su marcha al Real Madrid. Fue otro síntoma de las rupturas y divisiones que separaban al presidente del club y a su equipo directivo del vestuario y de la afición culé. El club había pasado de gozar de un ambiente futbolístico excelente, a la altura de los éxitos del Dream Team, a ser una institución envuelta en el pesimismo y las recriminaciones. La hinchada volcó todas sus frustraciones en una manifiesta expresión de rabia ante lo que percibieron como el último acto de traición y engaño de Figo. El Camp Nou se convirtió en un enorme volcán cuyo cráter escupió toneladas de odio hacia el extremo portugués a su regreso a un recinto donde, tan solo unos meses atrás, había sido adorado como un héroe. La monumental pitada con la que Figo fue recibido ese día al pisar el césped luciendo la camiseta blanca del Real Madrid podría compararse al estruendo de un avión a reacción. La manifiesta hostilidad de los culés tal vez consiguió que Figo captara el mensaje, pero este desahogo no consiguió mejorar el estado de ánimo de un club inmerso en la negatividad. A Pep le costó manejar los, en ese momento, contradictorios sentimientos hacia la estrella portuguesa, padrino de uno de sus hijos, y el ambiente que generó todo este feo asunto no hizo sino añadir otro granito de arena a su creciente sensación de inquietud. Finalmente, el hartazgo le venció y unos 12 meses antes de la fecha de rescisión de su contrato, fijada para el verano del 2001, decidió que había llegado el momento de abandonar el Fútbol Club Barcelona. Cuando adopta una decisión, no hay forma de que cambie de opinión, sostiene el representante de Pep, Josep María Orobit.
Pep le dijo que no iniciara negociaciones con el Barcelona para la renovación de su contrato. No fue, claro está, una decisión fácil, pero tal y como describió el mismo Pep, cuando pongo en una balanza las dos cosas, lo que pierdo y lo que puedo ganar, veo que esta segunda está más llena. La despedida de Pep tuvo lugar 2 meses antes de que la temporada tocara a su fin, en una emotiva y concurrida rueda de prensa en el Camp Nou. Se plantó delante del micrófono solo, sin la presencia, como era habitual, de un representante de la junta directiva. El presidente en esa época, Joan Gaspart, alguien que raramente perdía la oportunidad de aparecer ante los focos, estaba convenientemente de viaje de negocios. Pep, con la voz quebrada por la emoción, anunció: «Llegué con 13 años. Ahora tengo 30 y soy padre de familia. Mi carrera se me escurre entre los dedos y quiero acabarla en el extranjero, conociendo nuevos países, nuevas culturas y nuevas ligas. En cierto sentido me siento un poco liberado, un poco más tranquilo, más cómodo». El 24 de junio de 2001, tras 11 temporadas en el primer equipo, Pep Guardiola, el capitán del Barça, el jugador más condecorado en la historia del club y el último símbolo icónico del Dream Team que todavía jugaba en el Camp Nou, se marchó del club que amaba. Había participado en 379 partidos, marcado solo 10 goles, pero ganado 16 títulos, incluyendo 6 ligas, una Copa de Europa, 2 Copas del Rey y 2 Recopas. Cuando se marchó, lo hizo como algo más que un gran jugador. Era un símbolo de la identidad catalana del equipo, en una era definida por la afluencia de jugadores extranjeros. Después de su último partido en el Camp Nou, en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, en que el Barça cayó eliminado frente al Celta, Pep esperó a que las gradas quedaran vacías. Cristina, su compañera, estuvo brindándole su apoyo, tal como había hecho desde el primer día, desde que Pep entró en la tienda de ropa de su familia en Manresa. Un simple día de compras para probarse unos pantalones vaqueros que desembocó en una relación que se convertiría en una fuente de fortaleza y confort para Pep en los momentos más duros de su carrera profesional. Momentos como aquel. Ese día, Pep, Cristina y Josep María Orovic salieron juntos del vestuario, recorrieron el túnel y subieron los pocos peldaños que les separaban de la línea de banda del Camp Nou. Pep permaneció allí de pie, por última vez como jugador, para despedirse del campo que había visto por primera vez 2 décadas antes, con 10 años, sentado detrás de la portería de la grada norte. Se empapó del silencio que reinaba en el estadio vacío, pero no afloró ni una lágrima. Su mayor sensación fue la de haberse quitado un gran peso de encima. Un pueblo italiano, en el comedor de una casa. Luciano Moggi está sentado ante su almuerzo, rodeado de guardaespaldas. Mediodía, verano del 2001. Cuando Pep se marchó, fue una etapa difícil. Recuerda a Carles Rexach. Lo difamaron de todas las formas imaginables. Se llevó un buen palo, sin ser el culpable de nada de lo que había pasado. Los jugadores de la cantera siempre estaban en la peor posición. Pep se sentía agotado profesionalmente y sufrió mucho. Guardiola sufre. No es la clase de persona a quien no le afecta nada de lo que puedan decir. Estaba sobrecargado. Sintió una especie de liberación cuando se marchó. Pep tenía 30 años cuando jugó su último encuentro en el club y todavía estaba en buena forma. Así que era inevitable que todos esperaran que firmara por alguno de los grandes equipos europeos. Y en efecto, empezaron a llover las ofertas. El Inter, el Milán, la Roma y la Lazio le pretendían desde Italia. El Paris Saint-Germain y un par de clubes griegos expresaron también interés. En Inglaterra, la disponibilidad de Pep despertó la atención del Tottenham, el Liverpool, el Arsenal, el Manchester United, el Wigan, el West Ham y el Fulham. Pero Guardiola quería jugar en el equipo que había cautivado su imaginación cuando era un niño que pateaba un balón en la plaza de su pueblo. Quería firmar con la Juventus, tal y como había hecho Platini, el ídolo cuyo póster decoró durante tantos años la pared de su habitación en Sant Pedor.
Según Jaume Kollel, en su excelente biografía de Guardiola, las negociaciones de Pep con el conjunto italiano se desarrollaron como en una película de tintes mafiosos. La historia empezó con una llamada al representante del jugador, haciéndole saber que alguien de la Juventus quería mantener una reunión secreta con él. Aceptaron, y un individuo pasó a recoger a Orovic en Barcelona y conduciendo por carreteras secundarias le llevó hasta Turín. Apenas intercambiaron unas palabras durante el viaje, hasta que finalmente llegaron a un hostal modesto en un lugar remoto. Kollel lo explica así. Orovic sube unas escaleras y se encuentra a Luciano Moggi, director general de la Juventus, sentado ante una mesa redonda, rodeado de guardaespaldas, con la cabeza afeitada, parapetados tras las típicas gafas oscuras. Una camarera oronda sirve abundantes cantidades de pasta sin decir nada. De repente, todos los guardaespaldas abandonan en bloque. Solos, Moggi y Orovic llegan a un acuerdo en menos de 3 minutos. Orovic aclara que en realidad tardaron 45 minutos, pero está de acuerdo con la descripción de la escena. En todo caso, recuerda que no se firmó ningún documento. El Manchester United había mostrado interés por Guardiola mientras este aún jugaba en el Barça, aunque en aquella ocasión Orovic se limitó a escuchar la oferta porque Pep no quería que negociara con nadie hasta que comunicara al club y a la afición su marcha. Alex Ferguson presionó mucho al representante de Guardiola. Estaba planificando la siguiente temporada y consideraba a Pep un jugador crucial para sus planes. Ferguson llegó incluso a presentarles un ultimátum. Quería un encuentro cara a cara con el centrocampista. Guardiola tenía dudas y declinó la propuesta. El tema quedó zanjado pues. Ferguson se enfadó y empezó a buscar por otro lado, pero Pep no sintió remordimiento alguno. Quizá no elegí el momento más oportuno, admite ahora Sir Alex. En la rueda de prensa previa a la final de la Liga de Campeones 2001 en Wembley, cuando Pep dijo que Ferguson había actuado de forma correcta al no ficharle, en realidad estaba ocultando la verdad de aquella negociación fallida. Tras 6 o 7 meses de contactos, reuniones con el hijo de Ferguson y con el representante Francis Martin, y después de que Pep rechazara los impresionantes incentivos económicos que le ofrecían, el Manchester dejó de insistir. En su lugar, Ferguson fichó a Juan Sebastián Verón junto con Ruud van Nistelrooy y Laurent Blanc. En aquella temporada, el United quedó tercero en la liga inglesa. El Arsenal, el Liverpool y el Tottenham siguieron llamando a su puerta. El Inter, sobre todo, mostró un considerable interés, pero la Juventus seguía siendo el club preferido de Pep. Pese a ello, 3 meses después de las mencionadas negociaciones en Turín, durante los cuales se sucedieron los contactos entre el presidente de la Juventus, Umberto Agnelli, Moggi y los representantes de Pep, sucedió algo insólito. El club italiano negó que ese encuentro secreto se hubiera llevado a cabo, incluidos el plato de pasta, los guardaespaldas y el viaje desde Barcelona, y que se hubiera llegado a ningún acuerdo. El giro radical de la Juventus se explicaba por el despido del entrenador Carlo Ancelotti. Carlo había dado el visto bueno al fichaje de Pep, pero su sustituto, Marcelo Lippi, tenía dudas. La Juventus vendió a Zidane al Real Madrid y de repente los objetivos del club italiano cambiaron. Con los 76 millones de euros del traspaso de Zidane, el más caro de la historia hasta ese momento, los italianos decidieron montar un equipo más joven y ficharon a Pavel Nedved, Lilian Thuram, Marcelo Salas y Gianluigi Buffon. A medida que el verano avanzaba, fueron llegando nuevas oportunidades y opciones, incluso de los rincones más sorprendentes. El Real Madrid sondeó a Pep en una reunión en París. ¿Os habéis vuelto locos?, espetó Guardiola en una conversación que duró apenas 2 minutos. Cuanto más se aproximara el fin del plazo de inscripción en la Liga de Campeones, más difícil sería que Pep pudiera fichar por alguno de los grandes clubes. Había estado a punto de firmar con el Arsenal, pero el día anterior a la fecha límite, la propuesta de traspasar a Patrick Vieira al Real Madrid fracasó y el acuerdo para que Guardiola jugara a las órdenes de Arsène Wenger no se materializó.
Fue una época difícil para Pep, agravada por las declaraciones de algunos enemigos del jugador a la prensa catalana, sugiriendo que ningún otro club lo quería en sus filas. Una manera de proteger al Barça de las críticas por haber perdido a un buen jugador sin recaudar nada por ello. Cerrado el plazo de inscripción de la Liga de Campeones y sin acuerdo con un grande, Pep aceptó una oferta del Brescia. El entrenador, Carlo Massone, dejó claro desde el principio que Pep estaba allí por el presidente, no porque él lo quisiera. Guardiola aceptó la premisa y se propuso probar su valía con su trabajo en el campo. Firmó el contrato el 26 de septiembre del 2001, con la temporada ya iniciada, pero no debutó hasta el 14 de octubre frente al Chievo Verona. Al mes y medio de estar en el Brescia, recuerda a Juan Malillo, entrenador y amigo de Pep. El equipo italiano ya jugaba de la forma que Pep, y no el entrenador, quería, pero Massone era lo bastante perspicaz como para no oponerse a las ideas del recién llegado. Un día, Pep pidió que los jugadores y el cuerpo técnico vieran unos videos del equipo con el que tenían que enfrentarse en el siguiente partido. Nunca se había hecho nada parecido en el Brescia. El hecho es que, en lugar de ver su paso por el Brescia como un retroceso en su carrera profesional, Pep lo interpretó como la posibilidad de conocer un nuevo estilo de juego y así enriquecer su conocimiento táctico. En esa época ya había decidido que quería continuar en el mundo del fútbol cuando su carrera como jugador tocara a su fin. El fútbol era su pasión, su obsesión, lo que mejor conocía, y la Serie A italiana estaba considerada el campeonato con las tácticas defensivas más avanzadas desde los tiempos de Sacchi. Aquel Milan de los 80 se consideraba un referente en el trabajo de equipo, en la exigencia táctica y en los planteamientos defensivos y ofensivos. Pep lo tenía claro. Iba a aprender todo lo que pudiera durante su estancia en Italia. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos o deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.